Buenas, mi nombre es María Ángel Serrano y el día de hoy me propongo resolver los ejercicios prácticos en función a los gráficos de Excel. En el ejercicio 1 se nos da una tabla en la que solo se nos pide resolver el total de ventas. Como podrán ver, yo tengo todos los cuadros ya resueltos. Se nos pide después realizar un gráfico de barras correspondientes al total de ventas en los diferentes meses, por lo que seleccionamos toda nuestra tabla, le damos a insertar en gráficos, recomendados, la columna agrupada y seleccionamos los datos que queremos tener, en este caso solo los datos del total de ventas para obtener una gráfica. Así, el siguiente apartado nos dice que se realiza un gráfico de la barra, aplica los meses de enero, febrero y marzo. Seleccionamos toda nuestra tabla y vamos al de gráficas apiladas, pero ahora seleccionamos los datos de los meses de enero, febrero y marzo. Nos quedaría una gráfica donde realizaremos otra gráfica con los meses abril, mayo y junio, por lo que debemos insertar gráficos recomendados. Seleccionamos la opción de la columna apilada, seleccionamos los datos que queremos tener y así quedaría esta gráfica. En el siguiente apartado nos dice realiza un gráfico de sectores para las ventas mensuales, de forma que veamos qué fracción de nuestras ventas se realizan a cada uno de los meses, por lo que seleccionamos nuestra tabla, damos a insertar, seleccionamos un gráfico de sectores. Ahora ya tenemos nuestro gráfico y seleccionamos los datos, el total de ventas, ya que queremos ver el total de ventas que corresponden a cada mes. Por lo que no se quedaría un gráfico tal que si este dice que realicemos un gráfico de línea sobre la variación que se inventan los dos productos a lo largo de los meses. Señalamos nuestra tabla, ahora está en producto 1 y producto 2. Para insertar gráfico de líneas nos quedaría un gráfico donde el siguiente paso sería poner títulos. Aquí me equivoqué. Que he propuesto el siguiente ejercicio, vamos a la hoja 2, donde encontraremos esta otra tabla que teníamos previamente creada. En él dice que creamos un gráfico de líneas en una hoja nueva, que tenga la radio y televisión, y cambia el nombre de la hoja a línea, por lo que seleccionamos las radio y televisión, los meses radio y televisión, y damos a insertar un gráfico de líneas. Se nos pide que cambiemos al nombre de la hoja a líneas. Aquí insertamos el título de publicidad de mercado para el siguiente apartado. La leyenda del gráfico ya fue insertada previamente. Este era el siguiente paso de crear, y pues se nos pide crear otro gráfico de áreas entre vallas y revista, por lo que seleccionamos toda la tabla, le damos a insertar gráfico de áreas, pero a fin de poder observar bien los diferentes parámetros. Haremos una área picada para seleccionar los datos los datos de vallas y revistas donde reflejan un gráfico, y pues ya nos pide crear un gráfico de columnas en las que se reflejan los gastos para televisión para todos los meses, y se nos pide insertar una nueva página llamada columnas, por lo que seleccionamos la TV e insertamos un gráfico de barra y le damos a mover columnas y ya tenemos nuestro gráfico. Acá se configuran los rótulos de datos para que se vea el valor de cada columna. El rótulo de datos ya está aplicado y ya tenemos en valor de cada columna. Después se nos pide una serie de pasos como insertar leyendas, y también se nos pide cambiar el color. En el ejercicio se nos da una ecuación con los siguientes datos, donde se nos pide introducir manualmente las coordenadas de X con los valores de menos hasta el 10. Y después se nos da una ecuación para calcular el valor de este proceso. Este proceso se realiza manualmente, y a través de estas operaciones lo que se nos pide hacer con estos datos, una vez obtenidos, se nos pide crear un gráfico X y Y tipo dispersión, por lo que seleccionamos nuestros datos y le damos a insertar gráfico a tipo de dispersión, por lo cual ya tenemos un gráfico. Ejercicio número 4, se nos da otra serie de datos parecida a la anterior, a la que solo ahora es una función cuadrática donde se nos pide crear, y hay que tener claro que las filas serán L y Y, las columnas L y Y, por lo que debemos crear un gráfico con esto, y creamos un gráfico en la superficie, y así insertamos el gráfico en la superficie, quedando este resultado en el gráfico. En la siguiente hoja se nos da una hoja con la tabla donde se nos pide encontrar los diferentes datos, por lo que ya resuelta, pero se nos pide encontrar el total anual de los diferentes costes de márgenes brutos.
comisiones de ventas y lo demás. Por lo cual podrán ver, están realizados a través de diferentes operaciones matemáticas en función de los datos que ya poseíamos. Por lo que ahora nos proponemos hacer los diferentes ejercicios gráficos que se nos piden. Y ahora crearemos un gráfico de ventas trimestrales. Para crear los tubos seleccionamos tipo de tubos, tomamos este apartado, damos a insertar gráfico y vamos a un gráfico de columnas. Para ejemplificar el primer gráfico que se propone en los ejercicios donde seleccionaremos los datos y sacaremos los totales anuales. Entonces le damos a insertar gráficos de columna agrupada donde seleccionaremos los datos correspondientes, el total anual, y nos quedaremos únicamente con el ingreso por ventas del ejercicio y nos quedaría un gráfico tal así. Y ahora tendremos que crear gráficos con tubos, por lo que haremos el mismo procedimiento que en el gráfico anterior, pero ahora lo haremos con barras, por lo que iremos a gráficos de barras e iremos a un gráfico de barras en 3D, donde volveremos a seleccionar los datos para quedarnos solo con el ingreso de venta y los 4 módulos trimestrales, por lo que los gráficos quedaría así. Ahora nos iremos al cilindro seleccionado en cada uno de nuestros cilindros, por lo que ahora nos queda un gráfico de tubos siendo el mismo que el anterior. Nos queda un gráfico de tubos siendo el mismo que el anterior, solo que ahora representamos con tubos en un tipo de gráficas de barra 3D. En el siguiente ejercicio nos propone 2 gráficos de venta por modelos, donde seleccionaremos estos datos correspondientes a la tabla que se nos había dado a insertar gráfico. Al primer modelo es de barra y de líneas, por lo que nos vamos a tipos de gráfico de barras, donde hacemos un espacio este lado y sacamos unidades de ventas para que nos quede un gráfico tal que crearemos un gráfico con los mismos datos, solo que ahora en líneas, y seleccionamos con los datos que queramos trabajar para que nos quede un gráfico. Nos queda un gráfico bien. El siguiente ejercicio nos pide crear un gráfico de margen bruto, por lo que para crear un gráfico de margen bruto recurrimos a seleccionar los datos desde ingresos por ventas hasta coste de ventas y márgenes brutos, por lo que seleccionamos y les damos a insertar gráficos. Y ahora vamos a área para columna agrupada y ahora tenemos nuestro gráfico de margen bruto. El siguiente ejercicio es crear un gráfico que represente la composición porcentual de los trimestres en la columna 100% ampliada, por lo que seleccionamos los datos desde personal de ventas hasta el coste total. Ya seleccionados los datos, le damos a insertar gráficos recomendados, columnas 3D 100% ampliadas, por lo que nos queda gráfico. Por lo que nos queda un gráfico que así después nos pide crear un gráfico que represente la incidencia porcentual anual de los costes. Anual de los costes. Haremos un gráfico total donde nos muestre el personal de ventas hasta los costes fijos. Seleccionamos nuestro cuadro y le damos a insertar gráfico circular 3D y seleccionamos los datos que queramos utilizar. Y ahora le damos en rótulos a porcentaje. Quitamos el valor, así representado el porcentaje, nuestras gráficas de cómo está separado el siguiente apartado. Se nos pide una gráfica representando los beneficios trimestrales, por lo que seleccionaremos nuestros beneficios trimestrales y le daremos a insertar gráfico. Ponemos un gráfico de columnas primeramente para cambiar el tipo de gráfico a uno de columnas 3D y lo ponemos en forma de pirámide parcial para que nos quede un gráfico que nos pide que configuremos la vista 3D y nos quede un ejemplo de cómo colocar los rótulos. Para poner las líneas que se vean los costes, elegimos 3D para obtener una visión como propuesta por el docente, y después se nos pide que cambiemos la representación de los conos y nos quedaría tal que así. Después se nos pide que creemos un gráfico a partir de una imagen externa. Vamos a representar los beneficios trimestrales. Primero creamos un gráfico de columnas normal, le daremos a insertar gráfico, quitaremos el gráfico y seleccionaremos solamente lo que queramos utilizar.
Y para agregar una fotografía le damos a formato de área de gráfico, rellenar con imagen o textura. Le damos a insertar imagen, donde seleccionaremos este fajo de billetes. Le damos a seleccionar imagen y vemos que tenemos la imagen propuesta en nuestro gráfico. Esto fue todo. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.